San Juan Diego Radio, una emisora a través del internet. www.sanjuandiegoradio.com. Los cristianos no querían dar el culto al emperador, se negaban a darle culto y se les veía como un obstáculo ante la autoridad establecida y por eso eran condenados a las bestias. Así como anteriormente aquí había grandes celebraciones de gladiadores contra las bestias, había luchas campales, fiestas incluso que duraban casi 100 días, porque se decía que para mantener contento al pueblo había que darles pan y circo. Así, cuando los cristianos fueron acusados de negar ese culto debido al emperador, fueron condenados y fueron la diversión para muchos esas condenas. Uno de ellos, muy famoso, precisamente un soldado llamado Marciano, cuando ya el cristianismo había tomado, por así decir, cuerpo, había crecido y eran respetados, fue acusado de negar ese respeto, ese culto, esa adoración que se daba al emperador y fue condenado a las bestias. Así lo representa aquella hermosa poesía que dice: Marciano, más cerradas las heridas que recibiera ayer en el tormento, presentóse en la arena sostenido por 2 esclavos, vacilante y trémulo. ¡Muere el cristiano, el incendiario, el pérfido! Gritó la multitud con un mugido por lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano, al escucharlo, irguióse al tiro, desprendióse del brazo de los ciegos, alzó la frente, contempló las turbas y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado recto. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 impuso miedo, porque la turba, al abrazar Marciano, como asustada de él, guardó silencio. Llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero, «César», le dijo, «miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muero inocente, y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto, creo en Jesús y practico su doctrina, y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte, te perdono, y al morir por mi fe, muero contento». No dijo más. Tranquilo y reposado, acabó su discurso, al mismo tiempo que un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él cruzó los brazos sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y su ancha boca con deleite abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que el león turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintiera el indomable bruto. Duró la escena muda largo rato, pero al cabo, el hijo del desierto la fiereza venció, lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso rompió el pueblo, brilló en sangre, se empapó la arena, y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano con un grito de agonía, «Te perdono, Nerón», gritó de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento, y allí acabó la lucha. Al poco rato ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. Decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
aquellos cristianos que por su fe en Cristo, como único Salvador, como único Dios que nos va a juzgar y que nos va a dar la vida eterna, estaban dispuestos a morir por su fe. Esa es la fe de los cristianos. Esa es la fe que nos une a estos cristianos y a esta ciudad de Roma empapada con su sangre. En las afueras de la antigua ciudad de Roma se encuentran estos campos, casualmente cubiertos de bellas amapolas rojas, como si anunciaran la presencia de los mártires que se encuentran debajo de ellos. Son parte del llamado Complejo Calixtiano, un vasto predio de aproximadamente 30 hectáreas, de las cuales 15 encierran el laberinto subterráneo conocido como las catacumbas. Y no es posible conocer la historia de los primeros cristianos sin estudiarlas y conocerlas. No en balde, esas galerías bajo tierra han sido llamadas auténticos archivos de la iglesia primitiva. Pero antes de bajar a un fascinante recorrido por las catacumbas, hablemos un poco de su origen. En el siglo II, Trajano cambió la ley de la persecución y solo los cristianos que eran denunciados eran perseguidos, lo cual creó una persecución aún más grave por el fanatismo de algunos en contra de los cristianos que eran denunciados. Entonces, los cristianos tuvieron la necesidad de refugiarse fuera de la ciudad y por eso se construyeron las catacumbas. La doctrina de Jesús de Nazaret ya para entonces había penetrado todos los estratos de la sociedad romana. Inclusive, dentro de la corte de los Césares había seguidores de Cristo. Una cosa que es muy importante de las catacumbas y que no debemos de perder es, los cristianos no venían aquí a esconderse de la persecución. Al contrario, venían a reunirse en comunidad, a celebrar la Eucaristía. Son las catacumbas una expresión de la fe de los verdaderos cristianos, que se reunían como hermanos a convivir, a platicar de las conversiones, a platicar de cómo iban propagando la fe. Aquellos eran verdaderos cristianos que no tenían miedo de hablar de su fe persona a persona con sus amigos en las casas. Una valentía en el testimonio de su fe que a muchos de ellos les llevó a dar su sangre. La lista de mártires de los primeros siglos es muy larga, y sus historias han sido y seguirán siendo valiosa inspiración para aquellos que queremos seguir las huellas de Cristo. Después de las persecuciones, los cristianos quisieron ser enterrados en el lugar donde habían estado los mártires de la fe. Aquellos mártires que vivían su fe, que creían en la Eucaristía, que celebraban la fe de los cristianos. Y así, poquito a poquito, se fueron extendiendo las galerías de todos aquellos cristianos que querían ser enterrados en estos lugares que habían sido bañados con la sangre de los primeros mártires, de los primeros cristianos. Aquí tenemos una hermosa representación para explicar lo que eran las catacumbas. Vean ustedes, aquí es en la parte donde estábamos hace unos momentos y hay 4 planos. El primero, por donde se va bajando, segundo, tercero, aquí donde están estas personas, y finalmente abajo, y son incluso galerías que algunas todavía no se ha llegado a descubrir del todo. Y ahí se ve a los primeros cristianos que ya venían a visitar a sus santos, a sus difuntos. Esta es una representación de Santa Cecilia, como lo veremos más adelante. Y aquí venían los cristianos a reunirse, a refugiarse de esa persecución de la cual hablamos en el siglo II. Escarbadas en la tierra calcárea del terreno, las galerías en 4 pisos sobrepuestos alcanzan una longitud de casi 20 kilómetros y una profundidad de más de 20 metros. Se cree que puede haber cerca de 500,000 de tumbas. En ellas se enterró a decenas de mártires, 16 pontífices y muchísimos cristianos. El rápido desarrollo de algunas catacumbas se explica por el culto a los mártires que se sepultaba en ellas. Y es que muchos cristianos insistían en tener una tumba cerca de los venerados sepulcros para asegurar su protección.
A pesar de que las catacumbas no son, después de todo, más que cementerios, estas hablan a la mente y al corazón de los que las visitan, más de vida que de muerte. Cada galería, cada símbolo o pintura, cada inscripción que se lee hace revivir el pasado, ofreciendo un claro mensaje de fe y de testimonio. Por tanto, la visita a las catacumbas no se puede reducir a una excursión turística, sino que, imitando los ejemplos de innumerables peregrinos del pasado, la visita debe ser una auténtica peregrinación de fe a uno de los monumentos históricos más significativos de la vida y del martirio de la Iglesia romana de los primeros siglos. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.